A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a abordar un tema realmente interesante que se denomina la psicosomática. La psicosomática, pues, como su nombre lo indica, viene de psiquis y de soma. Estas son dos palabras griegas. Psiquis, que significa la mente, y soma, que significa cuerpo, es decir, la unidad entre el cuerpo y la mente. Los factores psicológicos deben tenerse en cuenta ante cualquier enfermedad. Se entiende por trastorno psicosomático todo aquel trastorno con un correlato visible y comprobable médicamente en el organismo y que es causado y o potenciado por elementos psíquicos. Yo creo que a estas alturas de la investigación y de los conocimientos que tenemos, ya nadie pone en tela de duda el que existan los trastornos psicosomáticos. Hay algunos autores además que dicen que buena parte de las enfermedades tienen ese correlato psicosomático. Yo sí creo que hay mucho de eso, no solo en los clásicos cuadros psicosomáticos, que luego los mencionaremos, sino si tomamos en cuenta las reacciones que tiene una persona ante cualquier diagnóstico de enfermedad. Ahora, también lo psicosomático, hay trastornos, y como tú dices, vamos a ir revisando, pero hay trastornos psicosomáticos en los cuales coexistiendo un elemento orgánico o corporal y un elemento psicológico o emocional, hay un predominio del uno o hay un predominio del otro. Es decir, por ejemplo, en lo de dolores de estómago de los niños o de los adolescentes, hay un elemento fundamentalmente psicológico que está traduciéndose en un elemento orgánico. Pero hay trastornos de alimentación en donde un elemento psíquico produce un efecto orgánico. Es decir, la causa principal en un trastorno de alimentación es psíquica, pero el correlato corporal es orgánico, es decir, la emaciación del cuerpo, la pérdida de funciones, etc. Y en otros es más bien el elemento psicológico que determina un síntoma de carácter somático. Sí, y esto ha llevado a que haya algunas discrepancias en cuanto a clasificaciones, por ejemplo, porque lo que tú mencionas en el caso de los niños, un dolor de estómago, el típico dolor de barriga, que se presenta, no quiere ir a la escuela de lunes a viernes. El fin de semana es absolutamente sano y no le duele nada. Y las exploraciones físicas pues no encuentran nada. Entonces ahí tendríamos hasta cierto punto el factor emocional y ningún factor físico. En cambio en el otro, tú tienes un factor psíquico exclusivamente que así lleva a una alteración del esquema corporal y eso lleva a todos los síntomas físicos de una anorexia nerviosa, por ejemplo, un trastorno de alimentación, en el cual pues habrá pérdida de peso. Pero vómito, hay otros en los cuales, di tú, cualquiera, una gripe es una cuestión física, pero te afecta anímicamente, te afecta psíquicamente, diríamos. Absolutamente. Entonces el origen es diferente, pero se ve la interacción entre los dos elementos, psiquis y soma, ¿no? Sí, de una u otra forma, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero se ve la interacción. Es evidente, una gripe, si uno se pone a pensar, pues, con toda la afectación del sistema inmune que eso puede tener, pues la baja del estado de ánimo, por ejemplo, afecta el sistema inmune. Entonces puede darse en uno u otro sentido. Bueno, para decir una cosa así simple como gripe, pero si tú un infarto o un cáncer o una amputación, son elementos físicos fuertes que también van a tener un correlato psicológico. Lo psicosomático, dicho de otro modo, se entiende por psicosomático toda aquella situación
en la que los procesos psíquicos tienen un efecto directo, concreto y fácil de delimitar sobre una o varias zonas del organismo. Hemos mencionado algunas. Esto supone que no existe un único trastorno psicosomático, sino que hay una enorme variedad de ellos en función del tipo de síntomas físicos y del sistema del organismo que presenta daños. Es decir, de una manera u otra también debe haber un correlato físico que hace que sea más fácil que se presente por ahí sí, eso es lo lo que psicosomático. algunos han dado a llamar hay órgano de choque diferente. Y también tendría que ver mucho el tipo de personalidad. Entonces, ¿por qué en una persona el trastorno psicosomático se enfoca en el intestino, por ejemplo, y en otro se enfoca en la piel? Que son trastornos psicosomáticos, tanto el uno como el otro. Entonces, en eso hay muchas explicaciones que tratan de involucrar lo que ya te mencionaba, la personalidad del individuo, la forma de ser, y también ciertas características en los antecedentes de esa persona que han llevado a que el órgano de choque sea el elegido uno u otro, ¿no? Entonces, claro, hay variedad de trastornos psicosomáticos. Y constituye un verdadero reto médico y una magnífica oportunidad para trabajo en equipo. Es decir, el poder trabajar en equipo con un médico gastroenterólogo, por ejemplo. Pensemos en algo... que es de los más comunes. En algo como la colitis nerviosa, ¿no? El hecho es que ese intestino, de una manera u otra, es más vulnerable que otras partes del cuerpo humano de esa persona ante situaciones psíquicas. Y existe un correlato orgánico de la enfermedad, no es que se estén inventando los síntomas, y es muy interesante poder trabajar conjuntamente con el gastroenterólogo que se encarga de la parte somática y tú te encargas de la parte psíquica o emocional. Exacto, es que en ese caso, por ejemplo, ya tenemos un daño a nivel de tejido del sistema intestinal, por ejemplo. Entonces eso obviamente tiene que tratar el especialista en aparato gastrodigestivo, ¿no? Entonces sí, de hecho, pues el trabajo en conjunto yo creo que es lo que mejor frutos rinde, y el tratamiento en conjunto, evidentemente. Ahora es difícil el explicar o el tratar de entender por qué. O sea, como te decía hace un momento, ¿por qué en el caso de una colitis nerviosa, por qué a esa persona le dio colitis nerviosa y no le dio alguna otra cosa? Y de hecho, ¿por qué consulta el paciente? Por los síntomas físicos. Y luego ya viendo la evolución, haciendo una adecuada historia. Es que muchas veces el especialista gastroenterólogo mismo va clarificando ciertas situaciones que considera que requieren una evaluación psiquiátrica, ¿no? Y muchísimas veces los médicos de otras especialidades que no sea la psiquiatría se topan con pacientes que tienen problemas de carácter emocional, pero no los mencionan simplemente los elementos somáticos porque creen que al médico no le interesa esa parte. O tal vez tienen dificultades de verbalizar cosas que son emocionales o psíquicas. O vergüenza de hacerlo, ¿no? O tienen recelo, porque voy a decirle cosas que son personales, ¿no? Pero los médicos que conocen a sus pacientes inmediatamente detectan que hay algo detrás de eso, que hay algún problema, que hay alguna preocupación, algún estado emocional afectado, y ahí hacen la derivación. O también cuando ya se empieza un tratamiento, digamos, para la parte física y no rinde los resultados que el especialista piensa que debe rendir en determinado X tiempo, ¿no? Entonces ya se está complicando, no hay una respuesta adecuada, nos está haciendo falta la otra parte. Y ahí es cuando yo creo que van mejor las cosas, cuando se toma en cuenta esa dualidad del ser humano, ¿no? Físico y psíquico. Ahora, nosotros los psiquiatras sí encontramos que lo psicosomático parte de la parte pues psíquica, emocional. Las causas de este tipo de trastorno son psíquicas, pero no existe un único proceso por el cual se vayan formando. Se supone la existencia del estrés, la ansiedad, frustración, el malestar anímico persistente a lo largo del tiempo, lo que podría estar causando sufrimiento de manera continua, va haciendo que el organismo vaya debilitándose físicamente y provocándose un daño real en él. Es decir, volvamos los más
comunes ejemplos. Una gastritis. Una gastritis es producto muchas veces de ira mal manejada o de preocupación constante, de ansiedad. Entonces hay una secreción de jugos gástricos en mayor cantidad y estos en forma continua, constante, llevan a que se inflame la mucosa gástrica y termina siendo gastritis. Ese sería más o menos el mecanismo. Este ejemplo yo siempre les comentaba con mis alumnos respecto a que la objeción, ¿sabes? Los estudiantes de medicina muchos son inquietos, te objetan lo que uno dice, todo. Y ellos me hablaban del papel del Helicobacter. Yo decía, mire, yo creo que no hay por qué excluir lo uno o lo otro. Es algo que puede coexistir y que al parecer las tensiones, ese exceso de tensión emocional, esos jugos gástricos secretados en exceso, reactivan o le vuelven más virulento, por así decirlo, al famoso Helicobacter, que al parecer puede estar coexistiendo en forma asintomática en el estómago, ¿no? Entonces ahí también es un claro ejemplo, les decía yo, de la coexistencia de factores físicos, reales, factores patógenos y los emocionales. Y claro, no todas las personas que tienen gastritis les encuentran Helicobacter, para empezar. Y cualquier cosa que pueda implicar un elemento emocional o psíquico importante. Pensemos, por ejemplo, el dolor que tiene los pacientes que han sufrido quemaduras. El resultado son úlceras. Y de lo que hay que cuidarle a un paciente quemado es de que no haga úlceras, darle protectores gástricos o duodenales, porque si no se daña el duodeno o la mucosa gástrica debido justamente a que el estado de estrés en el cual se encuentra un quemado produce una cantidad de sustancias que van a dañar orgánicamente. Y justamente los llaman así úlceras de estrés, y no solo en el ejemplo de un quemado que tú pones, en una fractura, en una operación complicada, en hospitalizaciones medianamente largas. Dependiendo de la susceptibilidad de la persona, pues se pueden desarrollar estas llamadas úlceras de estrés, ¿no? Úlceras de estrés, justamente. Bien, vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí, ¿por qué me acusas? Lo Yo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. Justamente estábamos hablando de las llamadas úlceras de estrés que se dan en varias situaciones médicas y que dan la demostración de cómo algo que está produciendo una alteración en el sistema inmune del organismo puede de una u otra manera dar un daño tisular, un daño en el intestino o en el estómago. Generalmente los daños los provocan la liberación continua de adrenalina y de cortisol o la presencia de déficits o excesos en la emisión habitual de lo que llamamos neurotransmisores, es decir, sustancias en el cerebro y hormonas. Sí, eso yo creo que se ha estudiado bastante bien, se ha adelantado mucho en esa relación entre el funcionamiento cerebral con los llamados neurotransmisores, la secreción de hormonas y el papel importante del cortisol en relación a las situaciones de estrés, que al parecer es algo que aparentemente es el responsable de todos estos inconvenientes y todas estas afectaciones que estamos comentando ahora. Ahora, me gustaría que revisemos un par o algunas de los llamados trastornos psicosomáticos típicos, clásicos o los más frecuentes. Yo creo que, no sé, en tu experiencia, en la mía, creo que los más frecuentes son los gástricos. Gastritis y el llamado colon irritable o intestino irritable. Yo creo que la frecuencia
de esta afectación pues es bastante grande, ¿no? Es lo que más, con más frecuencia se ve, sin que eso signifique que no se vean otros que quizás son menos raros, son un poco más raros, menos frecuentes, como pueden ser las neurodermatitis, por ejemplo. Y los dermatólogos ven también unos ciertos problemas de piel que el estrés juega un papel importante en estos. Ahí tendríamos los dos extremos quizás. Sí, tú has hablado de lo que son probablemente los más frecuentes, pero los trastornos psicosomáticos son muchos y variados, pudiendo afectar a cualquiera de los órganos o sistemas, y la correlación con el estrés es realmente amplia, porque se ha señalado como factores, acaba de decirlo el doctor Gallegos, como factores desencadenantes de la somatización o del efecto somático de estos elementos del estrés a diferentes sistemas, como el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el sistema inmunológico. Algunos de los principales trastornos que pueden darse o agravarse en gran medida debido a causas psíquicas son los siguientes: cardiopatías, o la llamada angina de pecho o infarto de miocardio. Esta es una de las clásicas, es decir, una mala noticia, un elemento tensionante muy grande, ¡pum!, le dio infarto al señor. Hay otros factores que han predispuesto a que esa persona esté más en riesgo de desarrollar un infarto, es decir, puede ser sobrepeso, elevación, hipertensión, pero es un elemento emocional el que desencadenó eso, así es. Otras alteraciones vasculares como la misma hipertensión arterial, es decir, la hipertensión arterial en muchas personas es la que se llama hipertensión de bata blanca. Ese es el clásico ejemplo. Llega el paciente al consultorio del médico, le toman la presión, está alta, solo con verle. Después de un momento de reposo, pues se normaliza, ¿no? Entonces es lo que se ha llamado, en relación al blanco del mandil del médico, que eso mismo al parecer ya infunde temor y infunde tensión, entonces sube la presión. En niños tal vez una de las frecuentes sería el asma, por ejemplo. Sí, que en nuestro medio curiosamente no debería haberlo, los factores, no hay los alergenos que hay en los países de 4 estaciones para asma. En Quito, ¿no? por ejemplo, no hay una humedad Exacto. grande. Pero sí se ve también, lo cual hay que investigar un poco más cómo está esa familia, cómo está esa relación con el niño, si hay antecedentes de maltrato, pues meterse un poco más en esta parte, ¿no? Dentro de los trastornos gastrointestinales hemos mencionado ya el intestino irritable o la colitis, la úlcera péptica, la úlcera gástrica. Hay también trastornos psicosomáticos de tipo metabólico, como la diabetes mellitus. La diabetes, la tipo 2, es generalmente relacionada también o desencadenada con un elemento de carácter emocional. En lo hormonal, la tirotoxicosis, por ejemplo, generalmente está asociado a un elemento de carácter emocional. En el caso de la diabetes es muy interesante, como vemos con frecuencia, que el momento en que la persona está estable anímicamente, los niveles de glucosa en sangre disminuyen, sin variar el tratamiento de antidiabéticos. O un diabético que se deprime o está atravesando un periodo de estrés, sus glucosas se disparan, se vuelven. Exactamente. Sí, son ejemplos muy claros de esta relación entre lo físico y lo psíquico. ¿Cuáles otros tenemos? En el aparato genitourinario yo mencionaría, por ejemplo, tal vez la poliuria. Acordémonos del señor Dajik cuando estaba siendo entrevistado para un juicio político en la Asamblea, o en esa época era Cámara de Diputados, no me acuerdo, y tenía que salir al baño varias veces. ¿Sí? Debe haber sido táctica para dilatar los resultados, posiblemente. No, pero sí nos dicen los pacientes. ¿Y qué más? ¿Qué más siente que usted? ¿Qué otra molestia siente? Pues que orino a cada rato y antes no era así. Pero sí son síntomas de la vida real, como quien dice, ¿no? Y en mujeres tal vez las molestias menstruales, ¿no? Que podrían asociarse a elementos hormonales. El síndrome disfórico premenstrual, que tiene mucho de emocional, con cambios hormonales en los días cercanos a la menstruación, es importante también. Y hay experiencias interesantes
respecto a si personas que 6 meses antes de que les diagnostiquen un carcinoma han tenido pues un impacto emocional importante. No quiere decir que sea directamente la causa, pero al parecer ha contribuido al desencadenamiento o a que se detecte más, se ponga más de manifiesto la enfermedad y se la detecte más fácilmente, ¿no? El aparecimiento de cáncer en los viudos, ¿no? Es una de las correlaciones que sigue siendo una verdadera incógnita. Dentro de otros trastornos que creo que valdría la pena mencionar antes de que se acabe nuestro programa, el acné juvenil. El acné juvenil, la adolescencia de por sí es una etapa conflictiva en lo emocional y sí se ve eso. Por más que reciben todas las clases de tratamientos tópicos, todo depende de la estabilidad emocional del adolescente para que esto aumente o disminuya, ¿no? Bueno, ya creo que hemos hecho un vuelo de pájaro de todas las... Sí, son muchísimas. Y cada yo una creo que tiene su sí vale la explicación. pena que topemos algo del tratamiento, porque el tratamiento de este tipo de trastornos es complejo, se necesita de un equipo multidisciplinario. Va a variar en gran medida dependiendo del tipo de patología que se genere o se potencie. Por ejemplo, una úlcera tendrá un tratamiento diferente que una dismenorrea o un asma o un acné, ¿no? Cada uno de esos va a ser diferente. Y yo creo que la participación de un equipo médico es muy interesante porque muchos de los pacientes, si es que el gastroenterólogo, pongamos, le refiere al psiquiatra, sienten como que se está deshaciendo del paciente, por un lado, que no le creen los síntomas que está teniendo o que se está inventando. Y es todo lo contrario, es admitir que existen los síntomas, es estar consciente de que existen esos síntomas, pero que esos síntomas están agravados o están siendo presentados porque hay elementos psicológicos que están determinando esa aparición o están determinando ese agravamiento. Entonces, por eso digo, es una cuestión de equipo, que tiene que ser el que trate a los pacientes, porque si no el paciente va a sentir, esto me están creyendo que me estoy inventando la sintomatología que tengo. Exactamente, yo creo que eso hay que tratar de explicarlo bien y obviamente el tratamiento combinado va a implicar eso. Medicamentos de la parte física, tomamos el caso del intestino irritable, medicamentos que contribuyan a un control de la motilidad intestinal, por ejemplo, y la parte psicoterapéutica y la parte de la evaluación psiquiátrica, que posiblemente a lo mejor también puedan necesitar medicamentos para regular su esfera emocional. Claro, en unos casos se podrá tal vez necesitar medicamentos, en otros casos habrá que referirles a un terapeuta familiar porque la atención es familiar y eso está traduciéndose en una serie de síntomas en el paciente, ¿no? O sea, cada uno de los casos tendría que ser tratado en forma integral, en equipo, desde el punto de vista biológico, psicológico y muchas veces social también. Sí, yo creo que de esa manera se puede tener un mejor control de este tipo de patologías, que por otro lado no son nada nuevo, ¿no? No es que recién nos hemos inventado, ni mucho menos, pues existen, yo diría, desde el comienzo de los siglos los trastornos psicosomáticos, como existen las enfermedades, obviamente. Claro, a veces yo creo que se hicieron explicaciones muy apresuradas, como decir, son mecanismos de defensa para no enfrentar los elementos psíquicos. No hay tal, porque se siguen presentando los dos tipos de cosas. Es una interacción entre mente y cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Esa es una de las realidades que hasta ahora no se puede negar. Bien, les esperamos la próxima semana a que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.